Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Bienvenidas y bienvenidos a Caja de Resonancia, programa de análisis, crítica y alternativas producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Caja de Resonancia, desde Arequipa para el mundo. Y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Sánchez a segunda vuelta es el titular del programa del día de hoy. Y tenemos una interesante entrevista con Andrés Luque, psicólogo, actor, catedrático docente de la Universidad Nacional de San Agustín y también ex candidato a diputado por Arequipa por el partido Primero la Gente. Y como todos los sábados tenemos la columna de Sofía Lazarte, Crónicas desde Europa. Este sábado Diego Lazo se ha tomado unas pequeñas vacaciones. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo. Y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. El problema de fondo es que no tenemos una democracia como tipo de sociedad. O sea, la democracia, antes que una forma de gobierno, que es lo que estamos eligiendo hoy, es un tipo de sociedad, ¿no es cierto? O sea, donde todos somos iguales. El tablero es igual para todos, ¿no? Porque ya no hay privilegios, no hay discriminaciones, no hay racismo. Bueno, eso no existe en el Perú. ¿Por qué? En Europa existe. ¿Por qué? Porque se produjeron revoluciones democráticas que eliminaron todos los privilegios, eliminaron todas las discriminaciones, eliminaron todos los racismos e hicieron que el tablero de la política sea igual para todos. Entonces eso se llama igualdad social. Eso se llama igualdad social, no igualdad económica, no, igualdad social. Todos tenemos igualdad de condiciones sociales, todos. Habrá pobres, ricos, sí, pero somos iguales. Mi voto vale igual que el de Dionisio Romero. Yo soy misio, él tiene plata, pues, pero mi voto vale igual, ¿no? Mi voto vale igual. Entonces, eso es lo que están reclamando ellos. En el fondo, ellos lo que están diciendo es, somos ciudadanos como ustedes y trátennos como ciudadanos, pero ustedes no quieren tratarnos como ciudadanos, porque aquí no ha habido esta democracia como tipo de sociedad, porque todos los intentos de revolución democrática que se produjeron en el país, en el Perú, fueron derrotados, ¿no? Tanto en la independencia como en el siglo XIX como en el siglo XX. Las cuentas están claras. Juntos por el Perú y Roberto Sánchez pasan a la segunda vuelta y estarán compitiendo con o contra el fujimorismo. El fraudismo, sin embargo, no deja de revolotear y alarmar a la población. Ya no es solamente y nunca ha sido solamente López Aliaga y Renovación Medieval. Ya se han dado cuenta de que toda la alaraca alrededor del fraude en el proceso electoral ha sido más o menos desmontada y ya con los resultados claros tenemos que esa argumentación alrededor de fraude el día de las elecciones no tiene mayor sentido. López Aliaga amenazó con no juramentar, con no presentarse a la sesión del Senado y no ser senador en los próximos 5 años, pero finalmente ha terminado retrocediendo,
ha aceptado a regañadientes como niño malcriado su derrota. Y claro, ¿cómo se van a perder los diputados y senadores elegidos por renovación medieval los sueldos y gollerías de ser diputado o senador los próximos 5 años? Sin embargo, el fraude y la propaganda y desinformación alrededor del candidato de Juntos por el Perú va a continuar. Y va a continuar de la mano de los principales medios de comunicación de la derecha, de la ultraderecha corporativa. Ya la semana pasada mostramos cómo el diario Gestión, el vocero económico de la oligarquía extractivista, comenzaba a alarmar alrededor del precio del dólar. Esta semana ya tenemos, por ejemplo, al diario El Comercio, continuando con la campaña alarmista de causar miedo a la población. Ahí tenemos la lámina número 1, en donde El Comercio, haciendo gala de esto, menciona y comienza a infundir miedo. Dice El Comercio: el plan de JP propone alinear al Perú con Cuba y Venezuela. Imagínense, nunca hemos escuchado, nunca hemos leído, mucho menos un titular que diga: el gobierno de Keiko Fujimori pretende alinear al Perú con Estados Unidos. O haber mencionado o escrito en cómo los gobiernos de Dina Boluarte y de quienes la han sucedido se han arrodillado en función de los intereses norteamericanos y se siguen arrodillando a la primera amenaza que lanza el embajador norteamericano en nuestro país. Esta campaña de desprestigio, de infundir entre comillas miedo, va a continuar. Sin embargo, lo que llama la atención en las actuales circunstancias, y una vez conocidos los resultados de la primera vuelta electoral, es la posición que vienen asumiendo algunos partidos políticos que los considerábamos o que se consideran como progresistas, y también algunos intelectuales y sectores de clase media en nuestro país. A raíz de algunas declaraciones del periodista César Hildebrand, hay una corriente que está llamando a votar en blanco o nulo. Para ellos, tanto el fujimorismo como Juntos por el Perú estarían en el mismo nivel. Y las argumentaciones, creemos, van en dos sentidos. La primera de ellas, que señala que los dos candidatos, Sánchez y Fujimori, son igual de, entre comillas, malos. Y la segunda argumentación es que Juntos por el Perú ha sido parte del pacto mafioso que ha gobernado el país luego del golpe de Estado dado a Castillo. Y la cosa no es así. En primer lugar, quienes opinan de que Sánchez y Fujimori son igual de malos como candidatos es un argumento valorativo, al cual uno no le puede decir, no, uno es más malo o menos malo, o uno es bueno y el otro es malo, porque es una cuestión valorativa. Ahí casi no hay nada que discutir. Es un argumento hasta cierto punto irracional. No, o sea, no hay un razonamiento en función de por qué es malo uno o por qué es igual de malo el otro. Sin embargo, cuando se comienza a señalar que Juntos por el Perú ha sido o es parte del pacto mafioso que ha gobernado el país, ahí ya tenemos que ir y contrastar la práctica de Juntos por el Perú y del candidato de Juntos por el Perú en la práctica, en lo que ha sucedido en los últimos años. Y la situación no es como se le dice o como se le menciona o como se le argumenta.
Yo les recomiendo buscar en Facebook una última entrada que ha tenido Cecilia Méndez, en donde va desmontando, ¿no?, cómo ha sido la votación, por ejemplo, de Juntos por el Perú y de su candidato Roberto Sánchez respecto a las leyes pro crimen. Más aún, está claro que de los más de 35 candidatos presidenciales y partidos que se presentaron a las elecciones de abril, solamente 10 de ellos se comprometieron a derogar las leyes pro crimen dadas por el gobierno de Dina Boluarte y sucesivos. El Fujimorismo y Keiko Fujimori no se comprometió, por ejemplo, a la derogatoria de las leyes pro crimen, mientras que en el plan de gobierno, en la propaganda electoral y en la campaña electoral, Sánchez y Juntos por el Perú ha sido rigurosamente adscrito a la línea de la derogatoria de las leyes del procrimen, a las leyes del pacto mafioso en el Congreso. Entonces, eso yo creo que es bueno aclararlo, porque conforme pasen los días y nos acerquemos a la fecha de la segunda vuelta, más personas irán argumentando que los dos candidatos son lo mismo. Y verdaderamente los dos candidatos no son lo mismo. No se puede comparar a el Fujimorismo, que reivindica el gobierno de Alberto Fujimori, que ha significado la creación de grupos paramilitares como el Grupo Colina, la violación sistemática a los derechos humanos y la corrupción. Se le cataloga a Alberto Fujimori como uno de los dictadores más corruptos en el mundo. No se puede comparar, no se puede igualar los antecedentes del Fujimorismo y la reivindicación que hace Keiko Fujimori del Fujimorismo con los planteamientos y con el candidato de Juntos por el Perú. En tal sentido, habría que recordar no solamente lo que hemos, el corto video que hemos presentado con declaraciones de Sinesio López. Bueno, para quien no conozca, Sinesio López es sociólogo y uno de los intelectuales más claros que tenemos aquí en el país. Él, en un post también de Facebook, señala: en esta batalla electoral en la que confrontan Sánchez y Keiko Fujimori, la candidata corrupta de los ricos y jefa de la actual coalición mafiosa del Congreso, no se me ocurre, pues, ¿no?, ser neutral en esta competencia electoral entre la jefa mafiosa del Congreso corrupto y el candidato de Juntos por el Perú. Entonces, pues, vayamos con las cosas claras. Podemos valorar y decir de que Keiko y Sánchez son igual de malos, pero ese es un mal argumento. Ese es un argumento irracional. Ahora, si queremos comprar la treta de que Keiko y Sánchez pertenecen al pacto mafioso, ahí más bien estamos cometiendo un bulo, nos estamos mintiendo a nosotros mismos y en tal sentido tenemos que salir a desmentir con la verdad y con la historia lo relacionado a cómo ha sido el comportamiento de Juntos por el Perú en el Congreso respecto a las leyes pro crimen y cómo ha sido el comportamiento de Keiko Fujimori y el Fujimorismo al respecto. Un segundo punto del editorial del día de hoy tiene que ver con un acontecimiento de carácter más internacional, que seguramente no ha pasado desapercibido a muchos de ustedes. Nos estamos refiriendo a la gira o a la visita que ha realizado el presidente Trump a China y al presidente chino Xi Jinping. Bueno, lo primero que hay que señalar y remarcar es que la visita, en realidad la segunda visita que realiza Trump a China,
no tiene las mismas características de la primera. Hoy día, la visita que se realizó desde el jueves de la semana pasada es una visita en calidad, en situación de debilidad por parte del gobierno trumpista y por parte del propio presidente Trump. Y esta debilidad con la que visita Trump China se debe principalmente a dos o tres motivos principales. La primera de ellas, o el primer motivo de debilidad, es obviamente la pérdida de la guerra contra Irán. O sea, Trump no llega victorioso desde el punto de vista militar o guerrerista a la China. Llega entrampado alrededor del estrecho de Hormuz y con claros síntomas y evidencias de que esa guerra emprendida por Estados Unidos, por Trump e Israel, no ha sido una victoria y al parecer tampoco va a ser una victoria. El segundo elemento de debilidad es que esta guerra le ha traído un desgaste interno a Trump que ha puesto o pone en riesgo su triunfo en las próximas elecciones intermedias que se estarán llevando a cabo en Estados Unidos en octubre, noviembre de este año. Y el tercer elemento de debilidad también viene de la situación interna estadounidense, en el sentido de que la inflación a raíz del conflicto bélico, de la agresión contra Irán y sus repercusiones en lo referido al petróleo y los combustibles, ha hecho de que la inflación en Estados Unidos repunte y por lo tanto la situación económica de los estadounidenses empeore. Bueno, esto que nosotros les señalamos no es solamente opinión o criterio de caja de resonancia o de algunos analistas de la izquierda. Para ponerles tres ejemplos, en la semana pasada el Washington Post, el periódico de los Estados Unidos, uno de los más populares entre comillas, entrevistaba a un analista militar, ex jefe de la CIA, y que desde hace ya bastantes años se ha especializado en el análisis del ejército chino, del Ejército Popular de Liberación Chino. Él se llama John Culver y él señalaba: no tenemos ni de lejos el inventario necesario para una pelea con China. Es decir que a raíz también del conflicto con Irán se ha mostrado las debilidades de la estrategia militar norteamericana y de la propia capacidad militar norteamericana. Y en tal sentido, este analista militar especializado en el análisis del poderío militar del ejército chino señala, pues, en el Washington Post una realidad que ya resultó o resulta evidente. No, la incapacidad de Estados Unidos para comparar sus inventarios militares, sus tanques, sus cohetes, sus misiles, con la capacidad militar de China. Un segundo elemento es lo que dice The Atlantic, que es un periódico conservador reaccionario de ultraderecha que ha estado o que apoya a Trump. En un artículo de opinión firmado nada más y nada menos que por Robert Kagan, que es uno de los halcones de la política norteamericana, señalaba Kagan que jaque mate en Irán. Washington no puede revertir ni controlar las consecuencias de perder esta guerra. Se refería a la guerra con Irán o contra Irán, en donde Irán ha respondido de manera contundente la agresión tanto de Estados Unidos como de Israel. Y finalmente tenemos un artículo de la analista
Henrietta Levin. Ella es analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Y en un artículo que ella escribe en la famosa revista de Asuntos Internacionales Foreign Affairs, señala: Estados Unidos ha perdido su influencia sobre China. Entonces, pues, no solamente es el análisis desde la izquierda, sino también el análisis desde las propias fuentes de la derecha, en donde vemos cómo la situación de Estados Unidos y la visita de Trump a China se realiza en una situación de bastante debilidad por parte de Estados Unidos y del propio presidente Trump. Nosotros vamos a mostrar ahora 3 gráficos para dar cuenta de cómo esta debilidad también se manifiesta en los aspectos económicos. Por ejemplo, en el gráfico número 6 que vamos a presentar ahora, vemos cómo es que ha variado la situación entre socios principales de comercio, países principales que han comercializado, tanto con Estados Unidos como con China entre los años 20 y 25. El primer gráfico nos muestra cómo en el año 2000 todos los países pintados o coloreados en azul eran países que mantenían una relación comercial en primer lugar con los Estados Unidos, mientras que los países coloreados de rojo muestran los países con los cuales China tenía una primera relación de comercio. Era el principal país con los cuales estos otros países comerciaban. Esta situación en menos de 25 años o en 25 años ha variado de manera sustancial. Y vemos cómo en el gráfico de la parte inferior casi todo el planeta se ha teñido de rojo. Y el rojo significa que todos esos países tienen como principal socio comercial a la China. Esta situación ya muestra de por sí ese nivel de debilidad de los Estados Unidos respecto a China en lo que se refiere a comercio internacional. Y ahí nosotros en el mapamundi de la parte inferior, podemos ver cómo Perú también tiene como socio principal en cuanto a comercio a la China, y como prácticamente toda la América Latina y la América del Sur de la misma manera. Entonces, pues, es absurdo tratar de negar esta realidad y querer, ¿no?, relacionarnos hoy en día de manera prioritaria con los Estados Unidos cuando Estados Unidos no es nuestro socio principal. Otro aspecto importante que marca la debilidad de Estados Unidos respecto a China es lo relacionado a la autosuficiencia en la cadena de suministros. Nosotros en los últimos años escuchamos cómo las cadenas de suministro, las cadenas de valorización se encuentran tremendamente desperdigadas por el mundo. Es decir, que, por ejemplo, para la elaboración de determinado producto o mercancía, los componentes de ese producto o mercancía se encuentran distribuida en distintos países del mundo y por lo tanto hay que ir recolectando a través del mundo para la elaboración final del producto. Sin embargo, el gráfico que nosotros mostramos en estos momentos nos señala cómo China, que es la línea roja, esa circunferencia roja, tiene casi el 100% de autosuficiencia en lo que es la producción de, por ejemplo, paneles fotovoltaicos solares o modelos de inteligencia artificial o robótica, de igual manera en lo que sería construcción naval, acero, tierras raras, turbinas eólicas o baterías para vehículos eléctricos. Mientras que Estados Unidos, que está graficado con
los puntos negros y la Unión Europea con los puntos verdes apenas se encuentran por debajo, en muchos de los casos, por debajo del 50% de autosuficiencia, y en el caso de Estados Unidos sobrepasa apenas a China en el 75% en lo que significa modelos de inteligencia artificial. No, eso también da una muestra de la capacidad de por qué se dice que hoy en día China es, pues, no solamente la primera potencia económica, comercial, sino también en cómo estas cadenas de suministro muestran un nivel de autosuficiencia que hacen a China cada vez más independiente de la provisión de suministros en lo que se refiere a estos productos esenciales que son los productos de punta actualmente en la producción industrial. Y finalmente tenemos otro gráfico que muestra cuál es y cómo también se puede observar la debilidad norteamericana respecto a China, y es lo referido a las reservas internacionales. Hace algunos años, o hacia el año 2000, eso lo tenemos en el gráfico número 5, ¿no? Ahí vemos cómo en el año 2000 las reservas internacionales de los países del mundo, ¿no?, en dólares equivalía a aproximadamente el 60%. Es decir, que las reservas internacionales de los países a nivel mundial tenían al dólar como reserva en un porcentaje del 60%. Hoy en día, en el 2025, ese porcentaje del dólar como reserva internacional ha disminuido al 40%. Esto pues marca una debilidad de la moneda estadounidense. En tal sentido, esto muestra de igual manera una de las debilidades más fuertes de los Estados Unidos. Cuando el dólar comienza a dejar de ser, cuando hay una tendencia a que deje de ser la principal divisa de las reservas. Y esta situación se agudiza un poco más en relación a los petrodólares y al comercio del dólar, porque hasta no hace más de algunos meses todo el comercio del petróleo se realizaba en dólares. Hoy en día ya no es así. Gran parte del negocio del comercio del petróleo se realiza en yuanes o en otras monedas internacionales. Bueno, pues es en esta situación de debilidad que Estados Unidos plantea una política agresiva, digamos agonizantemente agresiva respecto a América Latina. Y ahí, por ejemplo, podemos ver cómo los gobiernos latinoamericanos, en vez de tratar de unirse contra un vecino que es prepotente y malcriado, al contrario, tratan, y ya existen y hay algunos gobiernos lacayos como el de Argentina, como el de Chile, como el de Bolivia, como el de Ecuador, como el de Honduras o como el de Panamá. Este gráfico que mostramos ahora, que es el número 2, ¿no?, nos muestra esa prepotencia estadounidense. En un post realizado por Trump se muestra cómo, ¿no?, Estados Unidos coloca con la bandera yanqui norteamericana al país bolivariano, a la patria de Bolívar, que es Venezuela. ¿No? Eso hace Trump, ¿no? Un personaje despreciable no solamente desde el punto de vista político, sino particularmente como persona, amigo de un pedófilo como Epstein y con el cual no ha aclarado sus relaciones, un agresor verbal, un violentista, ¿no? Es el personaje con el cual querríamos nosotros tener relaciones principales o ser súbditos de este gobierno y de este presidente.
De esa manera irrespetuosa se presenta Trump a América Latina y viene a hablar a través de payasos como el embajador Bernie Navarro de diplomacia, de una relación de igual a igual, cuando insulta de tal manera a la patria de Bolívar. En tal sentido, pues, el día de hoy hemos querido mostrar estos dos temas. Las elecciones en primera vuelta están resueltas, las cifras están claras, Juntos por el Perú pasa a la segunda vuelta y competirá con el fujimorismo. Y lo segundo es que Estados Unidos y Trump han realizado su visita a China y al presidente Xi Jinping en una situación de tremenda debilidad. En los próximos días se irá aclarando, iremos leyendo la letra chica de todo lo que han acordado China y Estados Unidos en esta visita realizada por Trump al país del Oriente. Hoja quintucha, hoja redonda, hoja quintucha, hoja redonda, hansia chanquiño calvitaita, cairuna blastampi guajalascay. Caja de resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Ahora tenemos la entrevista realizada por Patricia a Andrés Luque. Andrés es psicólogo, docente de la UNSA y ha sido candidato a diputado por Arequipa por Primero la Gente. Buenos días, estamos con Andrés Luque, que es docente universitario, es actor y ha sido candidato por Primero la Gente. Buenos días, Andrés. Hola Patricia, muchísimas gracias por la invitación, un gusto conversar contigo sobre estos temas que nos interesan realmente a todos, al 100% de peruanos deberíamos estar más interesados en lo que está pasando actualmente en la política peruana. Mejor dicho, en lo que viene pasando ya hace varios años en la política peruana. Efectivamente, y esta vez tú has tenido una participación particular, digamos, en la política peruana, que es ser candidato, ¿no es cierto? Cuéntanos desde esa posición, desde esa experiencia, cómo evalúas lo que ha sido el proceso y la situación actual en las elecciones peruanas. Bueno, aprovecharé esta entrevista para agradecer, ya lo he hecho en otros medios, pero una vez más yo quiero agradecer a todos aquellos que votaron por mí, a todas las amistades, familiares, conocidos, gente que recién me conoció y que realmente me dio una mano. Yo de verdad que estoy muy contento, no pensé que me iban a tratar tan bien, incluso diferentes medios de comunicación. Creo que un poco partiendo también de la trayectoria que tengo como ciudadano, ¿no? En ese sentido yo estoy muy, muy, muy agradecido. He tenido una votación, bueno, que llegó a los 3.500 votos. Sé que no es mucho, pero aunque algunos dirán el tuerto se cree rey en tierra de ciegos, si lo comparamos con las enormes inversiones que han hecho algunos candidatos, que no han llegado ni a los 300 votos, ni a los 900 votos, ¿no? Creo que eso también nos dice un poco de qué es lo que nos mueve a participar en estas elecciones a muchísimos candidatos. Es una elección histórica en donde tenemos más de 30 candidatos. Eso hay que multiplicarlo por la cantidad de diputados, por la cantidad de senadores. No sé si es exagerado decir, pero tenemos una quinta parte de la población peruana, creo que ha sido candidato. ¿Y para qué? ¿Con qué sentido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el norte? ¿Con qué sentido, ¿no? apostaste por ser candidato y en este tipo de proceso? Bueno, uno, porque seguro que como muchos peruanos y peruanas ya llegamos a un hartazgo, más de ese hartazgo ya no se podía dar frente a todo lo que pasa en nuestro país.
En segundo lugar, contigo y con mucha gente siempre que nos vemos, que nos reunimos en un café, en la universidad, en una reunión personal, en la casa, conversamos, pero creo que se trataba de pasar a hacer algo ya, ¿no? Dejar de quizás algo que siempre se nos critica, es, los intelectuales en el café hacen la revolución, ¿no? Bueno, es momento de empezar a hacer algo en la práctica y por eso decidí postular. Y postulé por primero la gente del partido Lo Justo, donde estaba efectivamente Marisol, Flor Pablo, Susel Paredes, ¿no? No conseguimos la inscripción, hicimos una alianza con primero la gente, y todo ese periodo, todo el periodo preelectoral y electoral, en primero la gente las cosas han sido muy transparentes, muy correctas, un partido sin dueño, las decisiones se tomaban democráticamente. Entonces ha sido un partido en el que yo realmente me siento muy a gusto, ¿no? Y por supuesto con Marisol Perestello a la cabeza, una política de centro, pero que más que por una cuestión de ideologías, usando el sentido común y su experiencia como política, poder tener alternativas que sean viables para el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ha sido coherente también con las propuestas que yo he llevado, ¿no? Las propuestas del partido y las propuestas por iniciativa propia, ¿no? Como el tema de la reforma universitaria, los adultos mayores, el tema de la salud mental, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso era fundamentalmente lo que me movía. Y claro, cosas ¿Les sorprendió? Principios generales. ¿Les sorprendió a ustedes Sí. que una dinámica como la de Marisol Perestello, digamos, de centro, moderada, con un discurso, digamos, conciliador en general, tuviera tan poca votación? Sí, porque después del debate que todos pudimos apreciar, Marisol creo que no tuvo necesariamente un discurso conciliador. Creo que fue bastante confrontacional y siempre lo ha sido frente a temas de corrupción y a personas relacionadas con la corrupción. Y no Claro, en eso solamente hacia tenían afuera, una posición clara, ¿no? claro, y sino dentro de nuestro partido. Mira, alguien me podría mencionar algunos defectos, errores, pero hay una cosa, por ejemplo, que en primero la gente que Marisol ha hecho, que en ningún político, ni de izquierda ni de derecha he visto. Primero que es autocrítico. Marisol cuando se ha equivocado lo ha reconocido. En el que fue, por ejemplo, en el caso de la votación para Fujimori hace años, ¿no es cierto? Lo reconoció, lo dijo. ¿Qué político peruano sale a decir que se ha equivocado? La mayoría tapan sus errores, los justifican con cuestiones injustificables. En segundo lugar, cuando nos pasó lo de la franja electoral, Marisol fue la primera, y lo de los falsificación de firmas, que todo fue mentira, ha sido Marisol la primera en salir a denunciar al Ministerio Público y luego impedir la expulsión del señor del Castillo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo confrontacional que es frente al tema de la corrupción. Ahora, para responder tu pregunta, mira, yo creo que algo que nos ha jugado en contra, entre otros aspectos probablemente, ha sido esa campaña de asegurar el voto, ¿no? Entonces, mucha gente decía, claro, me encanta Marisol, perfecto, yo pensaba votar por ella, pero a lo mejor no pasa la valla y entonces voto por Nieto, por ejemplo, ¿no? Entonces, a muchos le ha pasado, a mucha gente. Es por eso que, por ejemplo, Marisol tiene más de 100.000 votos en Lima para ser senadora. Pero claro, ojalá hubiese tenido esa misma votación también para la presidencia, porque muchos pensaban que no podía pasar la valla y probablemente designaron su voto para otro lado. Bueno, lo Algo mismo con lo se cual hubiera podido nosotros no pensar estábamos... de Nieto, ¿no? Que tenía posiciones más o menos parecidas, digamos que estaba en el mismo espectro electoral Nieto, Sí. sin embargo, Ujú. él logró remontar. ¿Cómo valoran eso ustedes? Un Nieto en tercer Bueno, lugar y una claro, Marisol. Nieto ya estaba arriba antes, entonces evidentemente él era mucho más visible de que ya pasaba la valla y entonces el voto, nadie quería perder su voto y lo dirigió hacia Nieto. A nosotros nos ha pasado algo. Acuérdate que hemos tenido problemas para la inscripción, no por un problema nuestro, por un problema de este jurado electoral que al parecer desborda de ineficiencia, ¿no? Acuérdate, todo lo nuestro se ha resuelto a finales del mes de enero. O sea, hemos tenido un mes menos de campaña. Los candidatos a nivel nacional se han inscrito prácticamente recién la primera semana de febrero. En el caso de Arequipa, nosotros tuvimos un poco lanzándonos así un poco a la aventura,
nosotros ya a finales de diciembre lanzamos nuestra candidatura como diputados y senadores, pero formalmente no estábamos inscritos, ¿no? En el resto del país todos los candidatos estuvieron detenidos, nadie quería lanzarse a la piscina hasta que no estuvieran seguros. Entonces, ahí, por ejemplo, nos hemos demorado. El tema de las firmas falsas, ¿no? También ha sido algo que nos ha jugado en contra. Yo he estado estaba sacando mi cuenta, cerca de 15 entrevistas he tenido la opción de participar en este proceso, y en casi todas me preguntaban el tema del Castillo y el tema de las firmas falsas. ¿Te acuerdas que salió un primer informe en Frecuencia Claro. Latina, ¿no? Donde decían que había más de 200 firmas de varios partidos, sin embargo, solo hablaban de Primero la Gente. Marisol fue la Ahora, primera en hacer la esta denuncia, y situación, de esas, al final son 20 y tantas firmas que están en investigación. O sea, eso también nos ha jugado en contra. Pero yo diría fundamentalmente lo del voto cruzado. sí, pues la situación electoral ha sido complicada, se le ha puesto baches en el camino a mucha gente, ha habido candidatos que han sido detenidos, inhabilitados. Sabemos que el piso no está parejo, eso es clarísimo, Así ¿no es es. cierto? Incluido lo económico, la concentración de medios, etcétera. Pero bueno, ahora estamos en segunda vuelta, ahora sabemos quiénes son los dos primeros, sabemos que con muy baja votación, porque la dispersión electoral así lo predeterminaba, pero ¿cómo ves la segunda vuelta? ¿Cuáles van a ser los desafíos? ¿Cuáles van a ser las rutas viables en este momento electoral? Bueno, yo creo que es un poco más de lo mismo, con algunas diferencias, evidentemente, porque no estamos en el 2021, pero este sistema electoral hay que mencionarlo. O sea, este sistema electoral tendría que haber cambiado ya. Y no ha cambiado, evidentemente, porque el pacto mafioso que nos gobierna Sí, ya así ha sabemos, diseñado es este más, ha pacto. empeorado, digamos, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hasta son los mismos candidatos, ¿no? Porque el señor Sánchez está representando a Pedro Castillo, por Sánchez están votando o han votado muchísimos peruanos que sienten que no se le ha respetado a Pedro Castillo, que los que votaron por Pedro Castillo, ¿no? Han sido prácticamente despreciados, vilipendiados, desde el momento que a Pedro Castillo se le mete en la cárcel, no alcanzando los votos que debió haber alcanzado en el Congreso, ¿no? Y todas las reivindicaciones de estos peruanos, pues simplemente no se han dado, ¿no? Entonces, Andrés, estamos en una situación muy similar a la del 2021. Sí, dime. Andrés, más allá de las personas, ¿no te parece que la votación, comillas, también es similar por el hecho de que estamos votando entre una posición que quiere continuidad del Así modelo es. económico, continuidad de los privilegios, continuidad de la corrupción y de la protección que tienen estos personajes que hemos llamado la mafia, ¿no es cierto?, el pacto mafioso, y la necesidad de un cambio de modelo económico, de la necesidad de tener derechos, derecho a la educación, derecho a la seguridad, al empleo, etcétera. ¿No te Ya, parece que lo a que se eso iba. repite es esta, digamos, confrontación entre la continuidad que ya conocemos desde antes de los 90 y la necesidad de cambiar las cosas más allá de las personas? Por eso, a eso iba, y por eso empezaba diciéndote que estamos con el mismo sistema electoral. Es muy similar a lo que pasó en el 2021 con las mismas personas, los mismos candidatos. ¿Por qué? Porque este sistema electoral que está diseñado por estas personas que nos dirigen, que son los que están en este momento en la segunda vuelta, lo han diseñado todo para que todo siga igual y para que nada cambie. Es por eso, ¿no?, que yo entiendo perfectamente que muchos están en una campaña no abierta, que yo creo que debería ser totalmente abierta, de viciar su voto, ¿no? Porque el señor Sánchez no nos garantiza nada. Sánchez es parte de este pacto mafioso. Ha votado por muchas de las leyes que tenemos en este momento en contra de justamente de todas esas reivindicaciones o de todos los derechos que tú mencionas, ¿no? Entonces, o sea, hemos llegado al momento en que realmente siempre decimos hay que votar por el mal menor, pero esta es una constancia, es una constante en los últimos años en el Perú, y que es como un bucle, nos regresa al mismo lugar
nos regresa al mismo lugar, ¿no? ¿Nos Y regresa al claro, mismo tendríamos, lugar o nos regresa al lugar del que no nos hemos movido durante 30 y tantos años, así que es, es o al un lugar al que fujimorismo quieren que regresemos, así es, en el que quieren que nos quedemos? Y como tú dices, así es, digamos, el sistema electoral estaba hecho más bien para asegurarse que ganaran sí o sí, y no les ha así es, salido. así es. ¿No te Y parece que eso entonces, es un acto también de resistencia de la población o de un sector importante de la población que sigue apostando por el cambio, repito, más allá de las personas? sí, claro, ¿no? Pero a ver, pero eso que tú dices, Patricia, suena como que un poco, como no gracioso sería la palabra, pero sí sería un poco utópico, idílico, pero ¿quién te garantiza eso? En estas elecciones, ¿cuántos candidatos, desde la precandidatura hasta todo el proceso electoral, cuántos de esos candidatos han ido en esa vía que tú mencionas, por ejemplo? Ese es otro análisis que también tenemos que hacer, ¿no? Porque, claro, ahora hay candidatos, perdón, hay ex candidatos que están saliendo a dar posturas, a salir a dar lecciones de cómo debería ser todo este proceso, cómo debería ser, pero ¿cuál ha sido su comportamiento? Por ejemplo, algo que a mí me parece muy lamentable, que muchos candidatos de centro no hayan tenido la visión y no hayan sido capaces de dejar sus egos para poder armar una sola lista, incluso gente de izquierda, porque las reuniones se han dado, los puentes se han tendido, más o menos con otros, ¿no es cierto? Y yo hoy Pero ¿qué día, candidatos? preparando la entrevista, sumaba los votos de Nieto con los de primero a la gente y hubieran pasado fácil a la segunda vuelta, pero digamos, ese tipo de cosas no se dieron, ¿no es cierto? Digamos, ¿Por qué? eh, eh, ¿Por qué? ya, porque tú lo has O dicho, sea, el a lo que sistema yo electoral voy, estaba hecho por eso, había un conjunto de pero intereses el sistema electoral que está hecho así, juegan. Patricia, desde hace muchos años, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nuestros candidatos, por qué hace años, ya, no te vayas hace años, hace unos meses, no tuvieron la capacidad, tuvieron la capacidad de dejar su ego personal, este caudillismo que lo hemos heredado desde los inicios de la República, ¿no? Yo soy el Salvador, tú no, entonces todos se creen salvadores. Entonces, tienes todos estos candidatos. Hubiera sumado, como bien dices, lo de Nieto, primero la gente, lo de López Chao. López Chao pensaba que él ya era el próximo presidente del Perú. Y mira dónde ha Andrés, quedado realmente, Andrés, yo creo ¿no? que esta es una conversación que en realidad se repite en muchos espacios, aquí mismo en Caja de Resonancia, y creo que el sentido común nos dice eso, ¿no? Debió haber alianzas, debió de ponerse actitudes personales, pero no sucedió. No Ujú. sucedió y será materia de que sigamos investigando qué pasa con nuestros sistemas políticos, la clase política, la Y de asumir las representación. responsabilidades de cada clase Perfecto, política, yo Patricia. estoy de Eso acuerdo es con algo que que, actualmente yo pero en creo que este no se está haciendo. momento, Pero bueno, en este sí, momento, Andrés, la segunda vuelta ya tiene la suerte echada. así es. ¿Qué nos jugamos en esa segunda vuelta y cómo vamos a jugar o cómo van a jugar el conjunto de ciudadanos que no votaron ni por uno ni por otro, pero que ahora tendrán que tomar algún tipo de posición en este momento? Bueno, yo creo que la cosa está bien complicada, más complicada que en la elección pasada, porque en la elección pasada tú tenías a un Pedro Castillo, que ya sabemos que siempre la derecha extrema, siempre a cualquier rival lo va a acusar de comunista, de terrorista, ya sabemos eso, ¿no es cierto? Pero hay gente que ya no se traga ese cuento, ¿sí? Pero lo cierto es que tú tenías a un Pedro Castillo, digamos, nuevo en política, ingenuo, todos realmente decíamos, pero ¿cómo es posible que alguien como él va a llegar? Pero bueno, pero es preferible a esta señora que representa la mafia, la corrupción, la decadencia en nuestro país. Pero ahora la cosa no es así, porque ahora la sigues teniendo esta señora que representa la decadencia en el Perú y tienes a un Sánchez que ha estado coludido con esta corrupción durante la gestión actual de este Congreso. Eso lleva a que mucha gente diga entonces, realmente, o sea, ¿vas a votar por este señor que ha sido partícipe de todo lo que se ha hecho en estos años? Eso por Bueno, un lado. Por otro lado, primero tienes hay una que gran matizar cantidad de... eso un poquito, Andrés, ¿no? Pero al Sí, margen de eso, ahorita la posición el pronunciamiento que ha emitido primero la gente dice,
vamos a votar por Sánchez, si bien es cierto en una posición crítica y con algunos temas de agenda, esa es la posición, digamos, institucional de Primero la Gente. Sí. ¿Tú no A la que estarías yo de me acuerdo sumo. con esa posición? A la que yo me sumo, correcto. Yo pienso que definitivamente Sánchez es un problema, no te garantiza, yo no creo que garantice nada. Sánchez es un hombre pragmático y él va a querer mantenerse en el poder, no va a cometer los errores que cometió Castillo, ¿no? Y para mantenerse en el poder, pues evidentemente va a hacer sus alianzas, que ya las ha hecho como congresista. Pero me parece que el señor, estando en el poder, puede contener ciertas cosas y es preferible a que asuma el fujimorismo. Si el fujimorismo sube, y además tienen el descaro de decirlo, de que va a gobernar como su padre, ¿no? O sea, va a haber muertos, va a haber represión todos los días, va a haber violación a los derechos humanos, va a haber impunidad y va a haber corrupción. Pero ya no va a haber ni siquiera la corrupción de la época de su padre, ahora la corrupción ahora va a ser mucho mayor porque sabemos que el tema de la minería ilegal, ¿no? Es un tema fundamental que ya rebasa por encima de todo lo que antes conocíamos como corrupción. Entonces, realmente que el fujimorismo tome el poder, en primer lugar tenemos la posibilidad de que se quede 5 años más, o sea, ¿Y si otros nadie te 5 garantiza, no es, y otros más, y otra vez va a ser todo lo que hizo Fujimori. Fujimori no gobernó 5 años, gobernó un oncenio, ¿no es cierto?, del 2000 al 2012, si no me equivoco, 12 años, ¿no? Como Leguía fue, me parece. O sea, lo mismo va a hacer Keiko Fujimori, ¿no? Ya, pero además, Keiko Fujimori ya viene de gobernar, y si no sale presidenta, va a seguir gobernando, porque este Congreso, que decía hace 5 años que no hay que cambiar la Constitución, ellos han cambiado más del 50% de la Constitución, y ahora ya no tenemos un gobierno presidencialista, ¿no? Ahora tenemos un gobierno parlamentarista. ¿Y quién tiene mayoría en el Senado? El fujimorismo, que se va a aliar evidentemente con Renovación Popular, López y van a Aliaga, tener claro. mayoría, López Aliaga, y van a tener mayoría absoluta, así los otros partidos, los otros 5 partidos se junten, no alcanzan los votos que tienen ellos. Lo que implica que la ciudadanía va a tener que estar realmente vigilante de lo que pasa en los procesos políticos. Andrés, quedan muchos temas abiertos para seguir conversando. Te agradezco tu tiempo y nos queda claro el pronunciamiento de Primero la Gente. Muchísimas gracias. Sí, solamente permíteme un segundito como parte Primero la Gente. Yo entiendo, comprendo perfectamente y respeto a todos los compañeros de Primero la Gente que están promoviendo el voto viciado. Creo que es totalmente entendible, totalmente entendible. Es como cuando decides una elección por milésimas. Pero poco de segundo, responsable, ¿no? políticamente en este momento, ¿no? Sí, pero políticamente, por eso te decía que es importante hacer un análisis de las responsabilidades que tienen los políticos. En el caso de Marisol y muchos compañeros de Primera la Gente, ellos vienen con una conducta responsable, no en estas elecciones, sino ya desde tiempo atrás. Y por eso se entiende también su posición, ¿no? A diferencia de otros que solo aparecen para las elecciones o que se entregan de frente a mí y dicen, sí, yo te voy a apoyar, Pero para todos nos tiene que quedar claro que voto nulo o viciado es hacerle juego al fujimorismo. Me parece que eso es poco difícil de discutir. Se discutió inclusive en la primera vuelta, ¿no? Seguimos conversando, Andrés. Ojalá. Oportunidades nos Así es. faltarán. Muchas gracias. Ya hablaremos de estas elecciones al gobierno regional y municipal. que Sí, también ya es nos un queda tema importante. pendiente. Noche serena de mi esperanza, noche serena de mi esperanza. Lloro la vida porque es mi suerte, dentro mi pecho se hace pedazo. Lloro la vida porque es mi suerte. En Caja de Resonancia, que es el programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura, hemos entrevistado en los últimos programas a Álvaro Campana desde el Cusco y militante, dirigente de Venceremos. De igual manera lo hemos hecho con Anaí Durán. Ella ya no es de ninguna provincia del gran sur del Perú, sino es dirigente de Juntos por el Perú. De igual manera hemos entrevistado a Patricia Correa, que ha sido candidata a senadora por Ahora Nación.
Y el día de hoy, como ustedes han escuchado y visto, hemos entrevistado a Andrés Luque, que es dirigente, candidato a diputado por Arequipa, por Primero la Gente. Ahora más o menos tenemos a los 4 partidos progresistas de izquierda con entrevistas en Caja de Resonancia, donde han expresado su opinión y su visión sobre la segunda vuelta. Ahora que Sánchez ya está en segunda vuelta, vamos a seguir insistiendo sobre cómo pensamos, creemos, debe ser la posición respecto al voto en esta segunda vuelta. Pero esperando el próximo programa de Caja de Resonancia, ahora tenemos una imagen que de igual manera ha dado la vuelta al mundo. Y es a quienes somos futboleros y a quienes nos gusta el fútbol, como en la caravana de festejo por haber conseguido el título de campeones en la Liga Española, el futbolista Lamine Yamal, 18 años tiene y es ya considerado uno de los mejores y más grandes futbolistas actualmente en el mundo, como en esa caravana de festejo él levantó la bandera palestina, demostrando y exhibiendo su solidaridad con el pueblo palestino, que inclusive en estos días sigue sufriendo el genocidio por parte del Estado sionista de Israel. Lamine Yamal tuvo la crítica del técnico del Barcelona, que es como la mayoría o algunos de ustedes saben, es alemán, ¿no? Y en el genocidio de Israel contra el pueblo palestino y en las violaciones a los derechos humanos por parte de Israel contra palestinos y ahora contra el Líbano, los alemanes en términos generales tienen una posición bastante distinta respecto a quienes manifestamos solidaridad con el pueblo palestino. Inclusive el gobierno alemán es uno de los gobiernos más represivos respecto a la solidaridad con el pueblo palestino. Ahora pues, estando contentos y orgullosos de que Lamine Yamal, un chaval, como dirían los españoles, de 18 años, muestre su solidaridad con el pueblo palestino, presentamos a Sofía Lasarte y Crónicas desde Europa, que también tiene puntos de contacto con esto que viene sucediendo en el mundo con las ultraderechas, los discursos de odio, los racismos, las segregaciones y el genocidio de Israel contra el pueblo palestino. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Estamos casi a mitad del año 2026 y lo que está ocurriendo en Europa y en el mundo nos deja una gran pregunta. ¿Hacia dónde estamos yendo como sociedad? Entre guerras, discursos de odio, racismo y políticas cada vez más extremas, parece que algo profundo se está quebrantando en el ser humano. La ultraderecha se está creciendo cada vez, alimentándose del miedo, de la frustración y de la división entre personas. Lo vemos en Europa, en Estados Unidos y también en América Latina. En España, figuras como Isabel Ayuso han protagonizado nuevas polémicas este año durante su visita a México, con discursos confrontativos y acusaciones que han aumentado aún más la tensión política. Mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump sigue impulsando discursos nacionalistas y políticas duras contra inmigrantes y minorías, inspirando a sectores ultraconservadores en distintas partes del mundo. Y uno se pregunta, ¿qué están construyendo realmente? ¿Una sociedad mejor o una sociedad donde el miedo gobierna? Porque no hace tiempo que la humanidad luchó precisamente para salir de eso. Las luchas sociales, sindicales y progresistas consiguieron derechos que hoy muchos dan por hechos. La jornada laboral de 8 horas, las vacaciones, el derecho de las mujeres
mujeres a votar, la educación pública, la sanidad pública, los derechos laborales, la protección social, los derechos humanos, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Nada de eso cayó del cielo. Fueron conquistadas por personas que lucharon contra abusos, dictaduras y desigualdades. Por eso resulta preocupante escuchar cómo algunos usan las ideas de izquierda casi como un insulto vacío, mientras disfrutan de derechos sociales que nacieron justamente de movimientos obreros y de izquierda. A veces olvidamos que Europa vivió guerras devastadoras precisamente por el crecimiento del fascismo, el nacionalismo y el extremo odio racial. Millones de personas murieron por ideas que prometían grandeza, orden y superioridad. Por eso preocupa escuchar nuevamente discursos que antes parecían impensables. Y el problema no está solo afuera, también ocurre en nuestro Perú. Este año el Ministerio de Cultura informó más de 1.300 reportes de discriminación etnorracial en el país. Seguimos viendo comentarios racistas en medios, en redes sociales e incluso en el deporte. Y duele preguntarse, ¿por qué seguimos despreciando al otro por su color de piel, por su origen o por ser diferente? Las redes sociales se han convertido muchas veces en fábricas de odio, y cuando una sociedad empieza a normalizar el desprecio, la humillación y la deshumanización, la democracia comienza a debilitarse. Tal vez la gran pregunta no sea solamente qué está pasando en el mundo, tal vez la pregunta sea qué estamos haciendo nosotros frente a ello. ¿Vamos a repetir los errores de la historia o vamos a defender la empatía, la justicia y la humanidad que tanto costó construir? Porque una sociedad que pierde la capacidad de ver al otro como un ser humano termina perdiéndose a sí misma. Pero quizás todavía estamos a tiempo de elegir otro camino, el de la empatía, del pensamiento crítico, de la memoria, el de entender que ninguna sociedad mejora sembrando odio entre quienes también sufren, porque al final la democracia no se pierde de un día a otro, se pierde cuando dejamos de cuidar al otro, cuando normalizamos la crueldad y cuando olvidamos que todos merecemos dignidad. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Un profundo agradecimiento y saludo a Sofía por su reflexión. Creo que es y ha sido necesaria. Bueno, estimados oyentes, llegamos a la finalización del programa. Esperamos que en medio de todas las circunstancias pasen un bonito fin de semana. Nos volvemos a ver y escuchar el próximo sábado. Y no se olviden que pueden también vernos en directo o diferido por las redes sociales del colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Nos vemos el próximo sábado. Caja de Resonancia, desde Arequipa para el mundo. Y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.